Buenos días, mi nombre es Sonia Mabel Hernández, soy estudiante de la maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario. Esta es una exposición para la asignatura de Microeconomía Social y la exposición va a estar estructurada de la siguiente manera. Eh, el tema de la exposición es la microeconomía alternativa y el bienestar social. Para tal efecto, entonces, haremos primero una introducción, luego entraremos en el desarrollo del trabajo y el desarrollo del trabajo está compuesto de los siguientes puntos. En primer lugar, los principales conceptos abordados en el curso de microeconomía social. Segundo, el análisis de los postulados de Manfred Maxniff y un análisis desde el entorno comunitario. Luego hablaremos del estado de bienestar, también relacionado con mi entorno y los programas estatales que se presentan en mi entorno con relación al bienestar de las personas. Posteriormente haremos algunas conclusiones y finalmente se expondrá la bibliografía utilizada. Entonces, eh, en cuanto a, digamos, la introducción, tendremos que manifestar que, pues, eh, lo que se hará en primer lugar es una exposición general frente a los conceptos, pues, más importantes que se han trabajado en el curso. Y digamos que haciendo énfasis como en lo sustancial aquí, en la forma como se ha manejado a nivel tradicional en la economía, por decirlo así, y como en la economía alternativa. Y como ya mencionábamos en la tabla de contenido, posteriormente será una alusión a lo que tiene que ver con la microeconomía alternativa y pues digamos que la economía visto desde una perspectiva social. Eh, y finalmente, pues un análisis como de caso, ¿no? De frente al entorno comunitario eh, en que pues se desarrollan estos programas en mi caso particular. En cuanto a los conceptos, a los principales conceptos abordados en el curso, entonces empecemos con un concepto fundamental que es el concepto de microeconomía y ese concepto entonces está relacionado con las decisiones que toman tanto las personas como las empresas, digamos, en su relación con el mercado, las decisiones que tienen que tomar las personas en su interacción frente a lo que comprar. Y también frente a las empresas, ¿no? Todos en algún momento somos compradores y vendedores. Entonces, pues yo tomé la definición establecida por Pindick y Rubinfield en lo que tiene que ver con microeconomía, y estos autores buscan explicar cómo los consumidores y las empresas toman decisiones económicas y la forma en que éstas interactúan para tener mejores mercados y mejores industrias. También estos autores mencionan que la labor de la microeconomía es definir cómo sean los precios del mercado y todo eso tiene que ver con la oferta y con la demanda. Son las decisiones que se toman en el mercado, no son decisiones arbitrarias, sino que tienen que ver precisamente con la forma como se venden los productos, con los precios del mercado, con las compras que se realizan. Entonces todo tiene un sentido dentro de ese análisis y se hacen como un análisis estratégico. Todas las decisiones tienen una razón orientada hacia la productividad y hacia el mercado, hacia la ganancia también, ¿no? Entonces, ahora otro concepto fundamental que se ha trabajado es el concepto del mercado. Entonces, pues precisamente como mencionábamos, aquí el punto sustancial en el mercado es quién compra y quién vende. Y pues todos compramos en algún momento, tanto las personas como las industrias compran porque requieren los bienes mínimos para subsistir o para mantenerse en el mercado. Entonces hay que comprar, pero también hay que vender. En caso de los que trabajamos, pues vendemos nuestra fuerza de trabajo, las empresas venden sus productos. Entonces, digamos que siempre hay un intercambio, todos queramos o no, estamos circunscritos en un intercambio comercial, ¿no? En que compramos y en que vendemos también. Ahora, el mercado es perfectamente competitivo, que ese también es un término clave, es perfectamente competitivo cuando hay muchos compradores y muchos vendedores frente a un producto.
Entonces, cada vendedor de un producto pues puede, digamos que define un precio que puede ser distinto porque pues todos, el mercado mismo regula los precios, ¿no? Entonces, no hay, digamos que no hay ninguna como presiones, por decirlo así, sino que el precio se regula normalmente en un mercado competitivo porque hay muchos que ofertan y también muchos que compran, entonces eso hace que el mercado se regule, ¿no? Entonces, esta definición la maneja Pindick y Rubinfeld en su documento del año 2018. Ahora bien, entonces otro concepto fundamental es el concepto de competencia perfecta y competencia imperfecta. Entonces, la competencia perfecta es cuando se da un equilibrio entre la demanda del mercado y la oferta en la industria y entonces el precio es definido por las fuerzas del mercado. No hay influencia de los vendedores en el precio del producto, sino que el precio lo definen tanto las empresas como la cantidad de producto que existe en el mercado. Y la competencia es imperfecta cuando el comprador no incide en el precio del producto, sino que los vendedores tienen la capacidad de incidir, de influir de forma directa en el precio de los productos. Una de las formas más comunes de competencia imperfecta es el monopolio, donde hay un único oferente frente a un producto. Hay que decir también que según los autores estudiados, el monopolio usualmente se da, es digamos como una estrategia de los estados frente a un producto, o sea, no es algo que se dé habitualmente, sino que se da como estrategia, no es algo digamos tan común, ¿no? Que el que haya un único oferente para un producto con control sobre los precios, sino que corresponde a una estrategia de los estados para la protección de un producto. Otra forma de competencia imperfecta es el oligopolio, en donde hay pocos oferentes que controlan parte o todo el mercado. Pero, ¿qué efectos tiene el monopolio sobre el bienestar de las personas? Entonces, pues existe por supuesto que un gran efecto sobre el bienestar. Entonces, por supuesto que hay una afectación, como decíamos, en el consumidor, porque pues al haber un único oferente de un producto, pues entonces quien se beneficia es la empresa, no el consumidor, porque el consumidor no tiene la posibilidad de escoger, de elegir la mejor opción, porque solamente tiene una opción. Entonces, en ese orden de ideas, en el monopolio no se beneficia el comprador, quien se beneficia es la empresa y por lo tanto, esta empresa pues te podrá tener un costo de producto que es superior al costo que se genera a partir de lo que le cuesta a la empresa producir el producto. O sea, digamos que finalmente es la empresa quien decide libremente el costo que tiene o que puedo de venta para el producto en detrimento seguramente del derecho del consumidor. Otro concepto fundamental que se trabajó en la asignatura es el de oferta y la demanda. Entonces, la curva de oferta predice pues la cantidad de productos que comprarán los consumidores y en ese sentido, entonces, pues qué productos habrá que producir, ¿no? Entonces, se supone que hay una relación entre lo que se produce y lo que el comprador va a adquirir. Entonces, esta cantidad de producto que se va a generar y la cantidad de producto que se va a comprar, pues tendrán, por supuesto, relación con el precio del mercado de este producto. Entonces, la ley de la oferta y la demanda lo que hace es, como ya hemos dicho, mostrar como una relación entre el producto disponible y la necesidad que existe en los compradores de este producto. Entonces, la cantidad que se produce, pues la cantidad que se requiere, ¿no? Y debe haber, como se ha dicho acá, un equilibrio entre estos dos elementos, lo que se produce y lo que se requiere. Otro concepto fundamental son las externalidades, o sea, cosas que no están previstas, que se dan en el proceso, digamos, de producción y de distribución y de venta de un producto, pero que el comprador, el vendedor no tenía previsto. Son cosas que se presentan, eh, pero que nadie tiene previstos. Uno, digamos, hay externalidades que pueden ser positivas y que pueden ser negativas, o que tienen efectos positivos y que tienen efectos negativos. Entonces,
Una de las externalidades positivas son, digamos, los efectos que tiene sobre el bienestar de una sociedad, por ejemplo, un medicamento, ¿no? Entonces, digamos, además de luchar contra la enfermedad, un medicamento tiene muchos efectos positivos también en la calidad de vida de las personas, de las familias. Entonces, esa es una externalidad que es positiva. Y dentro de las externalidades negativas se pueden establecer, por ejemplo, la contaminación. O sea, si un vendedor al generar un producto produce una contaminación, un impacto ambiental negativo, pues eso digamos que es algo que en principio no está previsto por el vendedor. El vendedor no tiene el interés de contaminar al hacer su producto, pero la consecuencia con el producto sí es la contaminación, por ejemplo, con los plásticos de un solo uso. Entonces es una externalidad negativa porque genera un impacto negativo en el ambiente, en las personas, sin que eso haya sido previsto por el vendedor, por la persona que fabricó o vendió, distribuyó el producto. Sin embargo, digamos que cada vez se hace como más un llamado a la responsabilidad ambiental de los industriales para que prevean estas circunstancias desde el inicio mismo de sus producciones y puedan tener prácticas amigables y sostenibles con el medio ambiente. Entonces, pues un poco lo que mencionábamos, en Nicholson en su documento del año 2008 sí establece las externalidades positivas y negativas, como hemos dicho, por ejemplo, las positivas, el efecto de las vacunas, y las negativas, entonces las consecuencias no planeadas que afectan la vida de las personas. Entonces, como hemos mencionado acá, la contaminación, ¿no? La forma como los productos pueden generar un efecto negativo en la sociedad por la contaminación que produce. El siguiente punto que es muy importante, ya digamos que en la última parte del curso se abordó el tema, digamos, de la economía del bienestar. Es un concepto fundamental porque es una mirada distinta a la economía, ya no es una economía centrada en la acumulación de capital o en la utilidad de capital o en el manejo de los costos económicos, una perspectiva vista desde la economía, desde el dinero, desde la productividad, sino una economía vista desde al servicio de las personas, el bienestar de los individuos, y es un bienestar entendido de manera integral, como un desarrollo integral de los individuos, de sus capacidades, de sus talentos, de sus potencialidades, y es una economía centrada en la solidaridad, una economía sustentada también, digamos, en la empatía, por decirlo así, en el pensar en el bienestar de las personas, no solamente en qué consume un individuo y cómo lo consume, sino mirar qué elementos tienen que ver con que un individuo pueda o no hacer una compra, pueda o no tener la capacidad de acceso a un producto, pueda o no tener la capacidad de satisfacer sus necesidades eh, a través del acceso a diferentes productos. Entonces, las personas claramente no consumen siempre lo que quieren, sino lo que pueden, para lo que les alcanza, para lo que les es posible en el entorno en que se mueven, con las capacidades que tienen, con el acceso que tienen a los servicios, al mercado. Entonces, es una economía vista desde una perspectiva alternativa, diferente, sustentada en el bienestar de los individuos, y desarrolla también, lo vamos a ver, el concepto de la agencia, a qué le es posible acceder a un individuo con lo que tiene, y cómo este concepto es muy importante porque precisamente habla del desarrollo de los individuos, del desarrollo personal de los individuos, que tiene mucho que ver también con el desarrollo de las naciones, porque ya también vamos a ver lo que le pasa a un individuo tiene una incidencia en lo que le pasa a la nación. No hay como una ruptura entre lo que es un individuo, lo que le conviene a un individuo y lo que le conviene a la nación o a las comunidades. Una cosa tiene que ver con la otra. El bienestar de cada individuo viene a ser muy importante porque está relacionado con el bienestar de la colectividad. No es una cosa exclusiva, digamos, individualista, que fíjense que el individualismo es un elemento que está, digamos, muy presente en la economía neoliberal, ¿no? El desarrollo como de los individuos. Aquí no, aquí cambia la perspectiva y no es el solo individuo, es cómo el individuo se une, hay un entramado relacional con su comunidad, con su colectividad, y es importante el desarrollo de cada individuo, es importante el desarrollo de cada persona, cómo cada persona puede efectivamente tener una vida que tenga razones para ser vivida.
Entonces, se trabajaron a diferentes autores. Uno de ellos es Amartya Sen, que es un economista, ¿no? Y se ganó un premio Nobel en economía alternativa. Y para este pensador, el mercado debe ser evaluado en términos de libertad. Él hace un análisis un análisis moral de la economía, pensando en lo que favorece el bienestar de los individuos, entiende a los individuos como agentes y él evalúa el impacto que tiene la economía en el bienestar de los individuos. Habla del desarrollo no solamente, digamos, relacionado con el incremento del bienestar en elementos materiales, sino que él habla de educación, de salud, de bienestar, y alejándose del enfoque utilitarista. Entonces, para Amartya es fundamental también porque él tiene, digamos que en su historia de vida marcado, él es de la India, entonces digamos que su historia de vida le llevó a vivir esas situaciones, digamos, de pobreza y entender que definitivamente el desarrollo tiene que ser entendido en términos de desarrollo para las personas, en términos de libertad de las personas. Otro autor que se trabajó durante el semestre es Wilfredo Pareto, y él dice que la utilidad debe ser entendida dentro de la perspectiva del bienestar. Entonces dice él que cualquier cambio que no perjudique a ninguna persona debe considerarse como un cambio que mejora el bienestar de la sociedad. O sea, para él, con el que solamente una persona se ve afectada por un cambio es un cambio que no favorece. Hay que pensar en el bienestar de cada persona y cómo el bienestar de esa persona incide en el bienestar de la colectividad. No son asuntos, como hemos dicho, diferentes. También se abordó el desarrollo, digamos, a escala humana, que trabaja Manfred Maxniff. Y para Manfred Maxniff las necesidades son pocas, son finitas y son clasificables. O sea, no son ilimitadas. Las necesidades son definidas, son claras, son específicas, son clasificables. Lo que varía de cultura en cultura, lo que varía en la historia, lo que varía es la forma como los individuos satisfacen o las sociedades satisfacen esas necesidades. Entonces él habla de dos tipos de necesidades, las ontológicas y las axiológicas. Las ontológicas tienen que ver con el ser, con el tener, con el hacer y con el estar de cada individuo. Y las axiológicas tienen que ver con las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Entonces él manifiesta que son necesidades que se relacionan entre sí. O sea, digamos que no son unas aisladas de otras, sino que las necesidades se relacionan entre sí. Hay un cruce, digamos así, entre esas necesidades, tanto las ontológicas como las axiológicas, y tienen que ver, pues, precisamente con la forma como los individuos, digamos que viven y cómo pueden tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, como decíamos, que esta forma como se satisfacen las necesidades de los individuos cambia con las culturas, cambia con el tiempo, pese a que las necesidades sí son clasificables y son finitas y son pocas. Entonces, ya en este momento vamos a pasar a la segunda parte de la exposición. Y en esta parte de la exposición, entonces yo voy a hablar del contexto específico en el que yo vivo, que es la localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y posteriormente vamos a mirar cómo hay, digamos, a través de un ejemplo, de un programa social, cómo se ve aplicable en la comunidad en la que yo vivo, y digamos que los impactos que puede tener esos programas en el real mejoramiento de la calidad de vida de la población, y finalmente hablaremos, digamos, de las conclusiones y la bibliografía. Entonces voy a hacer un momento, intentar hacer como un cambio en la cámara. Pero creo que no lo logré. No lo logré acá. Bueno, entonces voy a continuar así. Entonces vamos a hablar de cómo se aplica a un contexto específico. Entonces voy a hablar de la localidad de San Cristóbal, como les digo, y aquí desde mi punto de vista, digamos, de San Cristóbal en general de Bogotá y de los países como Colombia, que son países, digamos, tercermundistas, países en vías de desarrollo, que son, digamos, están como en ese proceso de esas economías emergentes, tal vez. Entonces, una de las principales necesidades en la localidad mía es la necesidad de subsistencia, ¿no? Entonces, esta necesidad de subsistencia
desde la perspectiva, digamos, de Manfred Maxim, podemos pensar que se encuentra satisfecha a través del acceso de los individuos a bienes y servicios que adquiere a través de la venta de su fuerza de trabajo y a través del acceso a los servicios del Estado. O sea, ¿cómo subsiste un individuo? Pues subsiste porque vende su fuerza de trabajo y esa venta de fuerza de trabajo le genera los recursos necesarios para acceder a la comida, para acceder a los servicios que requiere, a los servicios públicos, a todos los servicios y bienes que requiere para subsistir. Pero en el caso de la población más pobre, pues no lo logran, el ingreso que adquieren no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, entonces deben acceder a los servicios del Estado, a servicios como por ejemplo comedores comunitarios, acceso a bonos para mercado, acceso a programas que tienen las diferentes entidades para poder, digamos que tener los recursos que no logra tener a través de la fuerza de trabajo. Entonces, esa necesidad, veo yo, es muy importante la necesidad de subsistencia en mi localidad y siendo una localidad en general pobre, pues digamos que mucha población, digamos que gran cantidad de la población debe acceder a los servicios del Estado que en Bogotá son liderados principalmente por la Secretaría Distrital de Integración Social a través de diferentes programas que apoyan a los individuos en situación de vulnerabilidad y de pobreza. Otra necesidad importante desde mi punto de vista es la necesidad de protección y la necesidad de libertad y la necesidad de protección y libertad principalmente, digamos que la garantiza el Estado en primer lugar a través de leyes y principios que cobijan a todos los ciudadanos de la nación y que ubican al Estado también como garante de los derechos de la población. Entonces, además de, digamos, principalmente el Estado, digamos que debe garantizar la protección y la libertad de los individuos. Eh, la forma como se aterriza, por decirlo así, esos conceptos en la vida de las localidades es, por supuesto, el acceso que pueden tener los individuos a programas, por ejemplo, de las casas de justicia, ¿no? En acceso a programas de la fiscalía para que garantice su protección, su libertad y la restitución de sus derechos cuando son vulnerados por otra persona o por otra institución. Entonces los individuos pueden acceder a instancias como por ejemplo la de las casas de la justicia, pero también en caso de las mujeres, por ejemplo, la Casa de la Igualdad de Oportunidades que tiene atención especial para las mujeres, para prevenir las situaciones en las que se vulneran sus derechos, prevenir los feminicidios. Entonces se tienen programas diferentes que buscan proteger a la mujer. También para los niños el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, la personería local, entre otras, son programas en las que a nivel distrital se aterrizan los estándares establecidos en el Estado y los preceptos establecidos en el Estado para la protección y para la garantía de la libertad, de la dignidad de las personas. Entonces, me parece a mí que en esta localidad, que como digo, no es ajena a la dinámica de otras localidades y de la ciudad y del país en general, pero digamos que la forma como yo lo veo aquí en la localidad es el acceso de los ciudadanos a los servicios de las instituciones para garantizar la protección y la libertad. Eh, Ahora bien, digamos, uno de los programas que hay en la localidad para la garantía de los derechos, para el bienestar de las poblaciones vulnerables, es el programa de adulto mayor, los beneficios de adulto mayor en la localidad que se da a través de programas de la Secretaría Distrital de Integración Social, pero también a través de dineros de la alcaldía local. Este dinero que se da para los adultos mayores se da a través de bonos que es con una periodicidad que puede ser en algunos casos mensual, en algunos casos, hasta donde tengo yo entendido, de forma bimensual o con otras periodicidades y que sí buscan dar un dinero a los adultos mayores para que puedan satisfacernos sus necesidades básicas. Si bien es cierto que este dinero pues es muy importante y tiene un impacto muy importante en la vida de los adultos mayores vulnerables, porque pues sin estos dineros no tendrían cómo subsistir, también hay que decir que son insuficientes para garantizar una vida digna para los adultos mayores que les permita tener la tranquilidad de una vivienda digna, de unos alimentos de forma digna, una comida digna, acorde a sus necesidades, y en general que puedan tener una calidad de vida como la que merecen y como la que necesitan, no solamente por su edad, sino por las circunstancias de fragilidad en la que se encuentran.
Entonces, estos recursos en la localidad, que no es ajena a lo que pasa en el distrito y en la nación, aunque Bogotá, pues digamos que a veces es como abanderada, digamos, de programas para las poblaciones vulnerables, pero de todas maneras estos programas no alcanzan a tener la eficiencia, digamos así, que se requieren para de verdad satisfacer las necesidades de las personas que más lo necesitan en las condiciones adecuadas. No solamente es dar un bono, sino hay que mirar también qué valor, qué cantidad de dinero se da a través del bono. Y la cantidad de dinero no es suficiente para satisfacer las necesidades, sigue siendo todavía muy limitada. Entonces, dentro de las conclusiones que podemos mencionar es que el beneficio de los individuos y el reconocimiento de su dignidad debe estar por encima de las políticas utilitaristas digamos que generadas por el rendimiento económico y dadas por el capital. El bienestar de los individuos, su desarrollo integral, el desarrollo de sus capacidades debe ser prioritario, no debe nunca estar subordinado a los intereses de los capitales como todavía sigue siendo, ¿no? Entonces, de todas maneras, esta economía alternativa desafortunadamente sigue teniendo un alcance todavía muy limitado y sigue siendo primordial el desarrollo del capital, pero ciertamente este desarrollo del capital no es lo prioritario. Debe la economía volcarse a ver los intereses, las necesidades de las personas y a pensar en el desarrollo integral de las personas. Entonces, la economía alternativa tiene como elemento sustancial, como hemos dicho, el bienestar de los individuos, el desarrollo de sus capacidades y sus habilidades, desde una perspectiva de la solidaridad y del desarrollo integral. Entonces se busca dar respuestas a la sociedad, digamos, a las dificultades de la sociedad. La economía alternativa, la microeconomía alternativa busca dar respuesta a las necesidades de la sociedad, a los efectos nefastos de la intervención digamos, de la perspectiva individualista dada por el capital, busca dar respuesta a esas dificultades, también a las respuestas a las dificultades dadas frente al medio ambiente, frente a la dignidad de los individuos, busca dar una respuesta en la que la mirada está dada es precisamente en eso, en el medio ambiente, en la solidaridad, en las habilidades de las personas, en la dignidad de las personas. Digamos, dentro de la bibliografía que se trabajó, pues entonces está el estudio de Pindick y Robinfeld, en el texto Microeconomía, también de Krugman y Wells, entonces, en el texto Introducción a la Microeconomía, perdón, Introducción a la Economía, y digamos, hablando precisamente de microeconomía. También el texto de Robbins y Santos, The Monopoly of Violence, la Evidence from Colombia, de Pindick y Rubenfeld, entonces también el texto Microeconomía, y de Nicholson, el texto Teoría Microeconómica, Principios Básicos y Aplicaciones. También los documentos de Amartya Sen, de Manfred Maxniff, y el texto también en la que se aborda el tema del óptimo de Pareto. Entonces, esta ha sido toda la exposición. Me disculpo por las dificultades que tuve. No tenía cámara en mi computador y entonces tuve que usar la cámara de mi celular. Por eso, digamos que no pude hacer la transición para que también yo pudiese exponer mirando la cámara. Ofrezco excusas por este hecho, pero pues digamos que fue una situación adversa que tuve que manejar de la mejor forma. Muchísimas gracias.